Lección número 4. Las ropas de gala. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías, capítulo 3, verso 4. Lectura seleccionada. Zacarías, capítulo 3, versos del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahweh estaba en pie. Primera parte. El buen lino egipcio. Aún hoy, si tuviésemos que hacer un trato de negocio de cierta importancia, preferiríamos que fuera con una persona que estuviera adecuadamente vestida, más que si tuviera un aspecto de abandono y descuido en su compostura exterior. Esto es importante, pues el buen vestir precede a las buenas acciones y a los buenos modales. Sería bueno si algunos miembros pensaran sabiamente sobre qué vestimenta ponerse a la hora de venir al santuario para adorar. Tenemos muchos pasajes escritos de cómo vestían los hebreos. La mayor parte de las prendas de vestir eran de lana o de lino. Levítico capítulo 13, verso 47. Proverbios capítulo 31, verso 13 y 22. Oseas capítulo 2, versos 5 y 9. La ley prohibía que se mezclasen dos tipos de materiales en la confección de un vestido. Esto evitaba el fraude y la falsificación por parte de los mercaderes. Además, daba mayor duración a la tela y no se tendría dificultad de lavar una tela de diferente composición, por ejemplo, de lino y lana. La historia moderna nos confirma que las tierras bajas y las aluviales de Egipto son especialmente aptas para el cultivo del lino. Incluso en la actualidad Egipto es el mayor productor de lino de África. En el mundo antiguo, este país era famoso por sus finas prendas de lino. Hay un pasaje que evidencia qué clase de ropa le pusieron a José cuando fue exaltado al trono de los egipcios. Entonces, Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Libro de Génesis, capítulo 41, verso 42. Lea con detenimiento el pasaje de Génesis, capítulo 41, verso 42. Observe el interés del escritor al señalar la clase de vestimenta que puso Faraón sobre José. Señale algunos principios básicos tipológicos de cómo Yahweh nos sacó de la cárcel del pecado y nos puso una túnica blanca. Segunda parte. El buen vestir entre los judíos.
Para los líderes judíos, el hecho de que una persona vistiera bien o apropiadamente era asunto de mucha importancia. Tomemos en consideración la siguiente declaración que nos ofrece al respecto un judío llamado Alfred Edersheim. Los rabinos habían dispuesto como una regla que entendidos u hombres de letras deban ser muy cuidadosos en su vestido. Era una vergüenza que un erudito anduviera por la calle con los zapatos rotos o remendados. Llevar vestidos sucios merecía la muerte. Shab 114a. Porque la gloria de Dios era el hombre y la gloria del hombre su vestido. Derek Eretz S. X. Hacia el final. Esto se aplicaba especialmente a los rabinos, cuya apariencia externa podía dar una impresión pobre de su profesión teológica. La regla general era comer y beber por debajo de los medios de uno, a los más según fueran estos medios. Pero el vestir y el alojamiento tenían que ser superiores. Baha Med 52a, Shul 84, b. En consecuencia, cuando una persona solicitaba auxilio en alimento, se inquiría acerca de sus medios, pero no se hacía así si solicitaba vestido. Baja B 9a. Porque en estas 4 cosas podía verse el carácter de un hombre. Si se había ido de las manos en las copas tomadas en cuestión de dinero cuando estaba airado, y en su vestido de harapos. Erub 65b. Como resultado, los rabinos acostumbraban a llevar vestidos por los que se les pudiera distinguir. La vida y los tiempos de Yahshua el Mesías, tomo 1, Alfred Edersheim, página 677. En esta área, el historiador nos brinda información sumamente convincente, con la cual podemos reconstruir la historia sobre el buen vestir entre los judíos. Es imperativo que sepamos lo que creemos y por qué lo creemos. Yahweh debe ser el objetivo principal de nuestra vida. El buen vestir debe ser algo que debemos considerar cuando nos presentamos ante su presencia para adorarle. Haga un breve resumen de lo que dice Alfred Edersheim en cuanto al buen vestir entre los judíos. ¿Considera que esto aplica a nosotros? ¿Por qué lo cree así? Tercera parte. Nuestra buena conducta en Yahshua. Debemos ser capaces de explicar el uso de la ropa blanca desde el punto de vista de la palabra de Yahweh. Al mirar en derredor nuestro, nos asombramos y nos afligimos al ver cómo viste el mundo que se dice evangélico. Sabemos que este desorden del mal vestir ha provocado violencia sexual, destrucción de hogares, hijos desamparados, por estos haber abandonado la fe que una vez fue dada a los santos. Yahweh sabe de estas cosas, pero no se impresiona por ellas. Lo más que le llama la atención a Yahweh es ver a su pueblo practicando las cosas que practica el mundo. Yahweh tiene sus ojos sobre la congregación, el pueblo que compró a precio de sangre preciosa. Ese es el pueblo que dice no a las exigencias de la carne y vive según la voluntad divina. La obediencia fiel purifica al pueblo. Los miembros de ese pueblo responden con mansedumbre a los que demandan de su fe en obediencia a lo que dice el apóstol Pedro. Santificad a Yahweh el soberano en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en la murmuración de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. El secreto del coraje y el éxito al enfrentar la oposición es santificar a Yahweh en nuestros corazones. Cuando esto es así, entonces estamos preparados para afrontar el ridículo de las críticas y las preguntas honradas de los que buscan la verdad. Hay personas que nos preguntan para ofender, pero también hay personas que nos preguntan para aprender. A los que nos preguntan para ofender, debemos dar una respuesta convincente de las falsas acusaciones. Pero a los que nos preguntan para aprender, esto implica un relato racional de las verdades fundamentales de nuestra fe. Una respuesta tal requiere mansedumbre y reverencia, así como buena conciencia. Lea Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, y exponga las cosas que podemos aprender de este pasaje. ¿Está usted convencido de su fe como yahwista mesiánico? Santificad a Yahweh el soberano en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Cuarta parte. Un estudio realizado. Pero ¿cómo llegar a un entendimiento pleno del uso de la ropa blanca si no queremos estudiar? Lo lógico sería poner en alto el consejo que nos diera el apóstol Saulo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Un excelente consejo que nos ayudará a comprender la eficacia del siguiente material que vamos a considerar. En un estudio realizado en Londres, a un sujeto lo contrataron para que, vestido de sacerdote, pasara durante las horas de mayor afluencia por una terminal del metro de la ciudad. Cuando este sujeto iba vestido como un verdadero sacerdote, los que se les acercaban o pasaban a su lado le prodigaban sonrisas o le solicitaban su bendición sacerdotal. Pocas personas ignoraban la presencia de este hombre por los indicios exteriores que percibían. El próximo día había un cambio de vestuario. La misma persona iría vestido, pero ahora como un simple obrero. En esta ocasión nadie sonreía al mismo hombre que el día anterior le pedían que echara su bendición sacerdotal. Ahora ni siquiera le reconocen, ni aun los que iban vestido igual que él. ¿Por qué? Porque el modo de vestir hacía diferencia al mismo hombre que el día anterior infundía respeto con su vestimenta sacerdotal. Sería beneficioso para nuestra congregación repetir este estudio realizado en Londres y utilizar a alguno de nuestros ministros vestido con un atuendo de ropa blanca como emblema de respeto y dignidad, para que predique en uno de los pueblos donde todavía no hemos evangelizado. Luego, pedirle al mismo ministro que se vista con ropa de otro color y que comparezca al mismo pueblo para ver cuál sea el resultado. El vestuario blanco habrá de ser de admiración por muchos de los que pasen a su lado,
y no así sus vestimentas regulares. Hasta tendrá la oportunidad de predicar la palabra de Yahweh. Lo anterior puede demostrar que, pese a lo que oímos decir y a lo que nosotros mismos decimos, el hábito sí hace al monje. ¿Por qué decimos que el hábito sí hace al monje? La clase social a la que se pertenece no parece tener ya ninguna importancia, puesto que suele decirse que todos, tanto el gobernador como el desválido, nacimos en el mundo de la misma manera. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, ¿cuál es el principio básico que Saulo trata de enseñar a los yahwistas mesiánicos? Además, resuma para beneficio de la clase el estudio realizado en Londres, donde se confirma que el hábito sí hace al monje. Examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Quinta parte. Ropas viles. Todavía tendemos a llegar a conclusiones completamente erróneas a base de la forma en que visten las personas, y que a estas las clasificamos conforme a un indicio meramente exterior. Este hecho es igualmente claro cuando se trata de los ministros y pastores que usan ropas inadecuadas al ejercer su ministerio pastoral. Yahweh fue el que ordenó que sus ministros y sacerdotes usen vestimentas adecuadas a su oficio. No nos referimos simplemente al vestuario blanco, sino cómo debe ser este. En ocasiones, comparecemos al templo durante el Shabbat con ropas inadecuadas para ministrar ante el pueblo. Hasta lo hacemos para oficiar ceremonias de bodas, de bautismos, de presentaciones de niños. Nos referimos a las ropas transparentes con las que se ve todo nuestro ropaje interior, mangas cortas, pantalones y faldas demasiado ceñidos al cuerpo, y hasta con ropas de colores que no están a tono con lo que oficiamos. Hasta nos vestimos de colores oscuros para oficiar un bautismo cuando esto refleja santidad, y vamos en ropa casual para oficiar una boda. Entramos al templo para oficiar con las mismas vestiduras que tenía Josué antes del ángel hablarle. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Zacarías, capítulo 3, verso 3. Tanto el ministro, el pastor, el director, el participante en la adoración pública deben ser cuidadosos en su misión de representar santidad congregacional. Deben vestir con decoro en obediencia a las normas de la santidad de la congregación. De lo contrario, al hacer uso de unas vestiduras viles como las que usó el sumo sacerdote Josué, algún día escuchará de un ángel decir: «Quitadle esas vestiduras viles. Mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala». Zacarías, capítulo 3, verso 4. El sumo sacerdote Josué representaba a los habitantes de Jerusalén. Era el ejemplo de santidad que debía haber en cada uno de ellos delante de Yahweh, por ser el sumo sacerdote del altar. Las vestiduras viles que llevaba sobre su cuerpo representaba el pecado de la nación israelita. El cambio de vestiduras denota la restauración a la santidad a favor de Yahweh. Podemos captar en este mensaje que las vestiduras representan la condición moral del pueblo delante de Yahweh. El pueblo estaba vestido, pero no santificado. Su inmundicia todavía tenía que ser limpiada. Tanto el pueblo como los sacerdotes habían pecado.
sentían la injusticia de la acusación del profeta Ezequiel cuando les dijo: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis Shabbatot apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel capítulo 22, verso 26. La esencia de este mensaje apunta hacia la limpieza de la vida pecaminosa que llevaban muchos sacerdotes, que desde los días de los hijos de Elí y de Samuel se habían prostituido en gran manera. Comente sobre las vestiduras que llevaba Josué antes del ángel hablarle. ¿Qué conclusión deriva del cambio de ropas? Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Sexta parte. Vestidos de blanco, pero sucios. El mensaje no solo fue contra los sacerdotes, sino que también acusó a los príncipes de su pueblo. A estos los comparó con animales de rapiña, ya que se escuchó decir de ellos lo siguiente: y sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Ezequiel capítulo 22, verso 27. Yahweh también acusó a los profetas de su pueblo. Se esperaba de ellos consagración, ya que eran los instrumentos para acercar al pueblo ante la presencia de Yahweh. Sobre ellos vino el siguiente mensaje: hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Ezequiel capítulo 22, verso 25. Si así estaba el liderato, era de esperarse que el pueblo común imitara a sus líderes en hacer el mal. El verso 29 del capítulo en consideración así lo manifiesta. Había tanta impureza religiosa y moral en la clase sacerdotal, en los príncipes y en los profetas de Israel, que cuando Yahshua llegó a la tierra manifestó duros mensajes contra el liderato. Uno de estos mensajes fuertes es el que está registrado en el libro de Marcos. En este pasaje se habla del comportamiento espiritual de los escribas. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Libro de Marcos, capítulo 12, versos del 38 al 40. Yahshua señaló que el descuido de los escribas en sus oficios tenía una larga historia en Israel. Ya Jeremías, profeta, había hablado sobre ellos. Sabía que la pluma mentirosa de los escribas cambiaría la ley de Yahweh. Jeremías capítulo 8, verso 8. El escriba era el responsable de administrar la ley al pueblo. Había 4 cosas que esos escribas amaban según Yahshua. Primero,
andar con ropas largas de eruditos. Segundo, recibir las salutaciones en lugares públicos. Tercero, sentarse en las primeras sillas de las sinagogas, mientras la congregación permanecía en pie. Y cuarto, tener los primeros asientos en las cenas. Otros dos fallos de ellos era hacer largas oraciones y devorar las casas de las viudas. Esas severas críticas por parte de Yahshua no eran injustas como muchos creen. Yahshua sabía la gran influencia que ciertos escribas tenían con las mujeres viudas. Que estas amonestaciones no caigan en saco roto en el ministerio de hoy. Menciona las 4 cosas que amaban los escribas señaladas por Yahshua, según Marcos capítulo 12, versos del 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Libro de Marcos, capítulo 12, versos del 38 al 40. Séptima parte. Controversia entre Yahshua y los escribas. Yahshua enfatizó en las obras de los líderes israelitas. No debían ser imitadas porque decían una cosa y hacían otra. Eran expertos anulando la palabra de Yahweh para enseñar la tradición de los ancianos. Unían borlas azules en las esquinas de sus túnicas, no para obedecer la palabra de Yahweh, sino para ser vistos de los hombres. Es cierto que eran muy puntuales pagando el diezmo, pero habían descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Consideremos ahora la parte importante para entender este tema. Nos referimos a lo que dijo Yahshua registrado en el libro de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Libro de Mateo, capítulo 23, versos 27 y 28. ¿Por qué Yahshua llamó a los escribas sepulcros blanqueados? Que por fuera, a la verdad, se mostraban hermosos, mas por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hay 2 razones. Primero, porque ellos vestían de blanco por fuera, pero, en un sentido figurado, vestían de negro por dentro. En las palabras de Saulo registradas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay otra evidencia de cómo vestían los sacerdotes. Es claro que se les podía distinguir al menos por las vestimentas. Al ver al sumo sacerdote vestido de blanco y por este ordenar que le golpeasen en la boca, Saulo le dijo: Yahweh te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Hechos capítulo 23, verso 3. La conducta irreverente de estos sacerdotes tenía ya precedentes según Ezequiel, capítulo 22, verso 26, y Malaquías, capítulo 2, versos 8 y 9. Flavio Josefo confirma en su obra Antigüedades
que este sumo sacerdote, llamado Ananías, murió asesinado por los zelotas judíos en el año 66 era común, por ser un hombre codicioso y violento. Se cumplió así la profecía de Saulo: Yahweh te herirá a ti, pared blanqueada. Ananías era un sumo sacerdote que vestía de blanco, pero en su corazón había suciedad. Segundo, los líderes judíos marcaban o pintaban las tumbas de blanco, ya que caminar sobre algunas de ellas hacía a la persona inmunda. Aquellos peregrinos que venían viajando 2 y 3 días para las fiestas tenían que evitar todo contacto con un muerto, aún con los huesos de estos, si deseaban entrar al templo. Números capítulo 19, verso 16. De ahí la costumbre judía de pintar a las tumbas de sus muertos de blanco desde el día 15 de Adar, es decir, 30 días antes de llegar la Pascua. Cuando Yahshua dijo estas palabras, las instrucciones escritas de Yahweh estaban consignadas en la ley, los profetas y los salmos. Esta es una de las razones por la cual la congregación de Yahweh basa sus creencias sobre el vestir de blanco para los días festivos, al igual que celebrar estos días. Es la misma razón por la cual Yahshua y los apóstoles guardaban estas fiestas. Estos días y festividades representaban vívidamente el plan de Yahweh para la humanidad y señalan el vestuario blanco que tendremos para comparecer a las bodas del Cordero. Termine esta lección haciendo un resumen de lo que dice Yahshua en Mateo capítulo 23, versos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Libro de Mateo, capítulo 23, versos 27 y 28. Octava parte. Un testimonio que merece nuestra consideración. El evangelista norteamericano Ronald Church dio unas bellas conferencias en Puerto Rico en el año 1987. Tituló estas conferencias El Guerrero de Yahweh. El uso del nombre sagrado es nuestro. En una de sus conferencias, mientras hablaba sobre la vida de Samuel, el vidente, relató una experiencia personal que merece nuestra atención. Estas fueron sus palabras. En una ocasión, el Espíritu me dijo: mi siervo, cómprate un pasaje y un traje blanco y ve a Israel. Obedecí, pero hice la siguiente pregunta: ¿a qué lugar específico habré de ir? Me contestó: cuando llegues al aeropuerto, ese traje blanco te identificará con la persona que te recogerá. Obedecí y salí para Israel, como me había indicado el Espíritu. Cuando llegué a ese país, le confieso que no conocía a nadie, pero allí estaba por fe. No tardó mucho cuando se acercó un hombre, el cual me dijo: siervo de Dios, vengo a buscarlo. Le pregunté que si me conocía, a lo que él respondió: no, pero mi Salvador sí. Cuando estaba orando en mi casa, él me dijo: ve al aeropuerto, recogerás a un hombre que yo envío para que ministre mi palabra al pueblo. Habrá de realizar un bautismo vestido de blanco. Le confieso que mientras ministraba el bautismo, pude entender lo del traje blanco.